relato de la multiplicación de los panes, cuando llega el relato de la multiplicación de los panes en Marcos, la liturgia, bueno, los que organizaron la liturgia, han decidido insertar ahí el discurso del pan de vida, y entonces es lo que estamos leyendo durante 5 domingos. Relato de la multiplicación de los panes en Juan y es. Pero el evangelio que predomina en este año litúrgico es el de Marcos. Y es un gusto poder dedicarle esta semana a los estudios marcanos desde un ángulo privilegiado que es el del discipulado. Específicamente, cómo formó Jesús a sus discípulos. En el día de ayer hicimos el planteamiento del tema que nos ocupa, partiendo de una lectura del Evangelio de atrás hacia adelante. Este procedimiento no les debe extrañar a ustedes, estudiosos de la Biblia. Los 4 evangelios, de hecho, podríamos estudiarlos así, porque la clave de lectura de los evangelios está en la conclusión. La clave de lectura de los evangelios está en la conclusión. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos 16 al 20, termina con el mandato misionero, pero allí encontramos toda una terminología que, si tú miras en retrospectiva el Evangelio, te das cuenta que el Evangelio estaba enfocado hacia allí. En el Evangelio de Lucas ocurre lo mismo, en el Evangelio de Juan ocurre lo mismo. En el Evangelio de Marcos, y esa fue nuestra premisa, el punto de partida es una nueva llamada, una nueva vocación, lo cual le coloca a esta obra todos los tintes de un camino vocacional en la dinámica de la llamada, del seguimiento y del seguimiento fiel, del seguimiento perseverante en la identificación total con el Maestro. Como hicimos notar en nuestra lectura de Marcos 14, 50, 52, en las sombras del Getsemaní, todo el camino anterior de discipulado, de formación de los discípulos, que había tenido como ápice Marcos 8:34, el seguimiento de la cruz, el que quiera ser, el que quiera venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, cargue con la cruz y sígame. Y los discípulos no se negaron a sí mismos. Más bien, ni tampoco cargaron la cruz, ellos huyeron. Y Jesús había agregado inclusive en aquella ocasión en Marcos 8:35, el versículo siguiente, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, por el evangelio, la salvará. Y los discípulos, es lo que el evangelio retrata, en ese momento clave, decidieron salvar su propia vida. No perdieron la vida por el maestro, no en ese momento. La perderán después, precisamente gracias a la nueva llamada, en la nueva etapa que vendrá después, porque faltaba todavía la lección más importante. Y esto, por supuesto, no está dicho por casualidad. De hecho, como veremos el viernes, cuando ya estemos llegando al final de nuestro curso, a la cumbre de nuestro curso, veremos la importancia de la cruz. ¿Qué significa cargar la cruz y por qué ocupa un lugar tan importante en el seguimiento de Jesús y en el proceso de maduración de un discípulo de él? Y entonces hicimos notar cómo estos discípulos que lo abandonaron, uno lo traiciona, otro lo niega, los otros 10 huyen, y el drama es tan grande que se representa un joven envuelto solo en un manto que intentan capturar y suelta el manto para indicar una renuncia, pero no la renuncia a sí mismo, sino a la identidad discipular. El vestido es la identidad.
suelta esa identidad, no quiero saber nada de Cristo, yo quiero salvar mi vida. El drama ha llegado a un nivel supremamente alto, a un drama, es un drama. El discipulado es un drama, precisamente cuando la vida se ve en riesgo. Y Jesús, en la mañana de la Pascua, los manda a llamar. Marcos 16:7. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que él irá delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Los discípulos y Pedro son los mismos que lo han abandonado. Cuando Jesús dice, el maestro irá adelante, está indicando discipulado. El maestro los vuelve a llamar. Y remata la frase, allí lo verán, allí lo descubrirán. Porque el centro del Evangelio es la epifanía de Jesús. Es el descubrimiento de la persona fascinante de Jesús. Allí en Galilea, la Galilea de los niños, de las familias, de los enfermos, de los pescadores, del mundo del trabajo, una Galilea de pobres y de muchos latifundios, una Galilea de tanta injusticia y también de mucha búsqueda. Allí se manifiesta el reino, allí se manifiesta el Señor y allí lo encontrarán resucitado. El Evangelio de Marcos es el Evangelio de un nuevo comienzo, el volver a Galilea. Y este maestro ya les había dicho en la última cena, cuando les dejó su testamento eucarístico, les explicó el sentido de su muerte con los gestos del pan y del vino. También les dijo que esta muerte cruenta, violenta, que le aguardaba en la cruz, provocaría en ellos un escándalo. De hecho, todo el problema es el escándalo de la cruz para los discípulos. El escándalo de la cruz no es la teoría de la cruz, es que cuando tú la tienes en la piel, entiendes que eso es un escándalo. Es difícil encuadrar la imagen de Dios allí y de entender muchas cosas. Pero tiene un sentido. Tiene un sentido. Eso es lo interesante. No es un absurdo, tiene sentido. Y un rico sentido. En esa oscuridad hay mucha luz, pero mucha luz. En esa aparente esterilidad hay mucha fecundidad. Y por eso el maestro les había dicho claramente, Marcos 14:28, que ahí en la profecía que había escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Se la fuga. Jesús la relee desde su propia muerte, su propia herida en la cruz y la fuga de los discípulos. Pero Jesús les hizo una promesa. Jesús les hizo una promesa. Y cuando yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Jesús es el buen pastor que no deja a sus discípulos, a sus ovejas a la deriva. Esto también es fundamental en el maestro. Un maestro que no deja que la comunidad se le desparrame. Un buen acompañante de comunidad cuida la unidad de su comunidad. Que no se le desparrame la comunidad. Que no se le disperse la familia. Y cuando esto ocurre, encuentra las maneras de congregarla, de reunirla. Y esto es lo que resuena al final del Evangelio de Marcos, en su conclusión en el original. Marcos capítulo 16, versículo 7. Díganle a Pedro, a los discípulos y a Pedro, que el maestro los vuelve a llamar, así se podría decir. Va adelante a Galilea, allí lo verán. Galilea es el espacio del aprendizaje de esta unidad, que es aquello que aglutina, que mantiene, compacta la comunidad en la cual se ha hecho la experiencia de la venida del reino. Y esto es definitivo. El Evangelio de Marcos responde a la pregunta, ¿por qué las comunidades se deshacen?
Bueno, gracias a Dios hoy ya no ocurre. A mí me han dicho que hoy todas las comunidades se mantienen muy lindas, muy completas, que nadie se va. Al contrario, llega más gente, llegan jóvenes, llegan familias. Eso me han dicho por ahí. Padre, el padre, voy a decir más bien Katy, que es mi informante, me ha dicho que allá en Ecuador las comunidades, gracias, sobre todo en Quito, están muy bien. Entonces yo me alegro mucho y tal vez este curso no sea necesario, tal vez no sea necesario, pero como mi otro asesor es el padre Lawrence y me dice, no, hábleles de eso. Entonces yo le hago caso a él. Estudiemos Marcos porque Marcos es la respuesta a esa pregunta, por la perseverancia, por la fidelidad activa, no solo en el tiempo, sino en calidad. Es decir, haciendo presente el reino. Una fidelidad alegre, feliz, convencida. Y entonces eso es lo que hemos planteado en el día de ayer. Lo he repasado porque es fundamental. 10 minuticos de repaso no hace mal, ¿eh? Entonces, esto es lo que hemos planteado en el día de ayer y en el día de hoy, pues ya vamos a comenzar a deshilar. Vamos a comenzar a deshilar despacito los pasos de este discipulado desde Galilea, comenzando en Galilea. El Evangelio de Marcos comienza en Galilea. Si ustedes miran Mateo, Mateo no empieza en Galilea. Si ustedes miran, eh, bueno, quiero decir, el ministerio todo del ministerio de Jesús no empieza en Galilea. Primero tenemos la infancia de Jesús y la cosa, ¿no? Y la fuga. Rapidito nos llevan a Belén. El Evangelio de Lucas empieza en Jerusalén. Después nos dirán en los Hechos de los Apóstoles, la cosa empezó en Galilea, pero el Evangelio, la narrativa, le gastó un buen tiempo a la infancia de Jesús. Y el Evangelio de Juan comienza con un prólogo y luego con el ministerio de Juan Bautista que presenta a Jesús en el Jordán. El Evangelio de Marcos, rápidamente, sin olvidar los prolegómenos, la introducción con el ministerio de Juan, enseguida se enfoca en Galilea, enseguida. Se enfoca en Galilea, rápidamente. Vamos a volver a Galilea, vamos a volver a la llamada de los discípulos, a la experiencia fundante, vamos a volver a la experiencia fundante, y a partir de esta experiencia fundante, vamos a reconstruir el camino de la formación, el paso a paso de la configuración del discípulo y de la comunidad por medio del seguimiento de Jesús. Coloquen como título de esta intervención ahora 3 claves de lectura. La primera fue la premisa y la presentación del tema. Coloquen como título ahora, título número 2, 3 claves para comprender el discipulado en el Evangelio de Marcos, al interior de la estructura narrativa del Evangelio. 3 claves para entender el discipulado en el Evangelio de Marcos. Primera clave. Primera clave. Ahora nos vamos de un extremo al otro extremo. Primera línea del Evangelio de Marcos. Vamos a leerla. La primera clave está dada también por el evangelista. Tenemos que dejar al mismo evangelista hablar. Yo siempre digo a mis estudiantes de Biblia que antes de leer los comentarios, la literatura de estudio, lo primero que hay que leer es la Biblia. Porque en el mismo texto, los evangelistas ya nos dan las claves. Y aquí está la primera clave. Marcos capítulo 1, versículo 1. El evangelista presenta la razón de ser de su obra. ¿Qué espera que ocurra con la lectura de su obra? Dice el texto.
comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Atención con esa frase. Detengámonos ahí. Comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo e Hijo de Dios. La frase en griego dice, Arge tu evangeliu, tu Jesús Christu, huiu theu. Y tengo que aclarar esta frase. Vamos a estudiar la frase. Esta frase no solamente es la primera línea, la introducción de la obra, sino además el título. Es el título original de la obra. Ustedes me van a decir, pero mi Biblia dice arriba, Evangelio según San Marcos. Sí. Y de hecho en las ediciones griegas dice catamarcon. Pues ese catamarcon, ese según San Marcos, fue puesto un siglo después, o un poco más. En el texto original, el título era el versículo 1. Hay un estudioso que ayudó mucho a desarrollar este tema, se llama Martin Engel. Es precisamente él el que hace ya unos 50 años hizo caer en cuenta del tema. Y en España, en Salamanca, precisamente uno de los profesores más prestigiosos que ha habido sobre Marcos, desarrolló también el tema del título. Marcos nos está dando en la primera línea el programa del Evangelio. Marcos nos está dando en la primera línea el programa del Evangelio. Y la primera palabra es fundamental. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Cuál es la primera palabra del Evangelio? ¿Cómo dice sus Biblias? Ok. Ustedes me lo están diciendo, yo les veo los labios. Me lo están diciendo en español, yo se los voy a decir en griego. En griego se dice arge. Así como lo escuchan. Arge, con J, arge. Arge, de donde viene la palabra argeología, y es correcto traducir como principio, inicio, bueno, comienzo. Cuidado con el sentido de esa palabra. Cuando le expliquen, pongan mucho cuidado a lo que dicen. Porque una persona distraída puede imaginarse que el evangelista está diciendo, en este momento yo comienzo a escribir la obra o comienzo a narrar el evangelio. Oye, niño, ¿no te parece que eso es una obviedad? Yo no tengo necesidad de decir, en este momento comienzo la clase. Es obvio. No es antes y no es después. La palabra comienzo aquí tiene una connotación, un matiz de sentido importante. Tiene un matiz de sentido importante. Comienzo indica aquí fundante. Experiencia fundante. Ese es el comienzo. No es el comienzo cronológico, el comienzo en el tiempo de algo que se desarrolla. Nada más. No. No es solamente eso. Es claro que es dentro de un tiempo. Sí. Pero la palabra está connotando una explosión. Algo que dentro está abriendo, como una semilla, que abre toda la fuerza de vida que tiene dentro. Toda la vida que está comprimida en una semilla. Ese es el arjé. El comienzo es aquello que está en pequeñito y que de repente comienza a ramificar, a expandirse, a desenvolverse de una forma increíble. Y es una fuerza de vida. Cuando el evangelista dice comienzo del evangelio, entonces no está diciendo en este momento comienza el libro. Lo que está diciendo es que el evangelio es un comienzo. El evangelio es un nuevo comienzo de la vida. Y esto es fundamental.
Y por eso este mismo evangelio, bueno, todos en realidad, van a utilizar la imagen, pero a Marcos le interesa mucho, sobre todo en el capítulo 4, ya lo veremos. El evangelio es como una semilla pequeña, aparentemente insignificante, pero que tiene una fuerza de vida increíble y que se despliega cuando tú la acoges por la fe, cuando tú la recibes en el terreno de tu propia historia, de tu propia vida. Provoca una germinación. Estamos entonces en un comienzo. Esto es volver a Galilea. Es recuperar la experiencia fundante. El arte del discipulado tiene que ver con esto. Y Marcos ya desde la primera línea avisa. Por eso es una primera clave. Él avisa. Atención con los primeros pasos. Atención con lo fundante. Atención con lo germinal. Correríamos el riesgo de quedarnos en didácticas o en procesos pedagógicos y olvidarnos de qué es lo que realmente estamos trabajando. ¿Cuál es el núcleo? ¿Dónde está el misterio de Dios que está aconteciendo en Cristo Jesús y que hay que contemplar, entender y asumir? Es como una semilla. Y este es un comienzo. Una semilla siempre es un comienzo. Una semilla es un comienzo de vida. Entonces, tenemos aquí una expresión fundamental. Arge. Arge. Yo no traduciría en el comienzo porque en el comienzo es la expresión que utiliza Juan. En arge en hologos, cae en hologos en prostonteón. Así empieza Juan. Pero Juan lo dice en, le coloca la preposición en, porque él está parodiando el Génesis. Bereshit bara Elohim. En un principio creó Dios el cielo y la tierra. Juan dice, en un principio la palabra estaba junto a Dios. Marcos no está pensando en eso. Marcos lo que está diciendo es, les voy a anunciar la buena noticia. Es la palabra que viene enseguida. Y esta buena noticia, el Evangelio, es un comienzo. Cada vez que la palabra, el Evangelio, toca tu vida vuelve a empezar. Cada vez que la palabra toca tu vida vuelve a empezar. Y por eso dice, ¿comienzo de qué? Del Evangelio. Comienzo del Evangelio en ti. Comienzo de la buena noticia, Evangelio. Y fíjense ustedes que este comienzo no tiene que ver, ojo, con una suma doctrinal, con un cuerpo de doctrina que se va a entregar. Aquí es de otro orden la experiencia y el aprendizaje. Se trata del acontecer del reino, que ya vamos a ver. La buena noticia es una buena noticia, la noticia que cuando toca tu vida, la transforma. El Evangelio es una noticia que cuando entra en ti, es como una fuerza de vida que la cambia. Y esa buena noticia es acerca de Jesús. Sigan leyendo la frase. Evangelio de Jesús. Y agrega los dos títulos de Jesús, por ahora dos, Cristo e Hijo de Dios. De Jesús, el Cristo y el Hijo de Dios. Las Biblias en español, por una costumbre que ya tenemos secular, pegan la palabra Jesús con Cristo y dicen Jesucristo. Pero en este caso es mejor mantenerlo separado, porque se trata de la persona histórica de Jesús, quien es el Cristo y el Hijo de Dios. Pero atención con el punto. Este evangelio tiene que ver con la persona de Jesús. Es más, ¿de qué se va a hablar en el evangelio? En el evangelio escrito, pues de Jesús. Esta es una narrativa, Jesús es el protagonista. No son los discípulos. Los discípulos son los coprotagonistas. Pero el protagonista es Jesús. Este es un libro sobre Jesús. Y hay un detalle
mis queridos amigos, que yo les pido que le pongan cuidado. El texto dice, miren por favor sus Biblias, el texto dice, comienzo de la buena noticia del Evangelio de Jesús. Subrayen la preposición de Jesús. Resulta que esa preposición, esto que voy a decir aquí puede parecer una sutileza, pero es importante. Esa preposición de es ambigua, o mejor, más que ambigua, es ambivalente. Es ambivalente. Se puede entender de dos formas. Ese de se puede entender de dos formas. Evangelio de Jesucristo, el de, para decirlo técnicamente, estamos en un curso de Biblia, entonces utilizaré de vez en cuando algo técnico, un tecnicismo. Este de es un genitivo. Un genitivo en la gramática griega es un complemento, indica el complemento determinativo, que con frecuencia se traduce con la preposición de. Pero el de, repito, es ambivalente, porque hay un genitivo, hay dos tipos de genitivo o de complemento determinativo. El de objetivo y el de subjetivo. A ver si me hago entender. A ver, el de objetivo y el de subjetivo. A ver, para que no nos perdamos. Lo voy a decir con un ejemplo, todo el mundo va a entender. El de objetivo, bueno, primero doy la idea principal y lo ilumino con un ejemplo. El de objetivo significa que Jesús es el contenido del Evangelio. Evangelio de Jesús significa que les voy a contar el Evangelio anunciado por Jesús. Perdón, el objetivo es el Evangelio anunciado por Jesús, lo que Jesús dijo e hizo, eso es el Evangelio. El Evangelio como objeto de la predicación y de la praxis de la acción de Jesús. Y eso es correcto. Si miramos el libro, pues eso hace Jesús. Anuncia el Evangelio y predica y obra. Pero hay un genitivo subjetivo que indica que Jesús no es tanto no es tanto, no es tanto lo que él dice o hace, sino que el evangelio es él en persona. El evangelio es él en persona. Evangelio de Jesús significa que les voy a contar Jesús, no importa cuántas cosas diga, cuántas cosas haga, contémplalo a él y quédate con él, que en él lo tienes todo. Jesús como sujeto. Jesús es el evangelio. Entonces tenemos Jesús predicador del evangelio y Jesús como evangelio en persona. Esa es la diferencia. Ahora sí, lo digo con un ejemplo. Fíjense ustedes que nosotros en el día a día también utilizamos la misma ambivalencia de la preposición de. Cada vez que hablamos, estamos jugando con el doble sentido de la preposición de. Por ejemplo, si un padre llega a una capellanía donde las hermanitas, donde las religiosas, y llegas y ese día no va a celebrar la misa, sino que llega a hablar con la superiora, llega, toca la puerta, habla con la hermana portera y le dice a la hermana portera, hermana, está la vaca dígame dónde está la vaca de la superiora. Dígame dónde está la vaca de la superiora. Si esta hermana no es perspicaz, se puede ofender. ¿Dónde está la vaca de la superiora? Puede significar que la superiora es una vaca, o se puede entender, claro, es que ahí está la ambivalencia, o que la superiora tiene una vaca. Y la monjita, que se molesta porque entendió la ironía del cura, le dice, sí, está allá junto con el perro del padre. ¿Entienden el juego de palabras?
¿Entienden el juego de palabras? ¿Dónde está la vaca de la superiora? Se puede entender en dos sentidos. Y esta monjita podría abrir la mano y decirle respete. O como puede decirle así, ya le entendí, la vaca de la superiora está en el patio. Allá está pastando y la hermana ya viene que está atendiendo otra cita. Cuando el Evangelio dice buena noticia de Jesucristo, se puede entender en los dos sentidos. La buena noticia que es la persona de Jesucristo y la buena noticia predicada y actuada, obrada por Jesucristo. Y yo les pregunto, a ver, aquí viene la pregunta inteligente de la mañana. ¿Cuál de los dos sentidos podría estar en la mente del narrador de Marcos? ¿Un genitivo subjetivo, Jesús es el Evangelio? ¿O un genitivo objetivo, Jesús predicador del Evangelio? Y seguramente me van a responder yo siempre que hago esa pregunta me responden los estudiantes con una respuesta diplomática. Esa respuesta es en la que todo el mundo queda bien. ¿Saben cuál es? Las dos cosas, padre, las dos. Y ya con eso pues, todo el mundo queda bien. Pues yo tengo el gusto de decirles que efectivamente son las dos cosas en esta ocasión. La respuesta diplomática esta vez vale. Marcos está pensando en las dos cosas. Jesús es el Evangelio, es a él a quien hay que descubrir. Y por eso le da tanta importancia al título, a descubrirlo a él y confesar la fe en él. Pero Jesús es, en medio de todo esto, el anunciador del Evangelio. Él es un predicador. Él era un profeta itinerante que predicaba, anunciaba por los campos, por las aldeas, en las casas. Y eso que predicaba lo obraba, lo hacía. ¿Qué le interesa al Evangelio? Presentarnos la persona de Jesús, que conozcamos al Evangelio en persona que es Jesús y en él nos pongamos a la escucha de una buena noticia que vino de sus labios y que fue obrada por sus manos y que se consumó en su propio cuerpo, en su propia vida, en el madero de una cruz que fue resucitada por el Padre. Todo esto es para decirles algo fundamental. Y esto es lo que realmente interesa. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la narrativa de una historia. La historia de Jesús. El Evangelio es la narrativa de una historia. Y más exactamente, es una historia que cambia la historia. Amigos, el Evangelio es una historia que cambia la historia. Esa historia, cuando llega a mi vida, cambia mi propia historia. Por eso es un arjé. Por eso es un arjé, un comienzo. Una experiencia fundante. Una semilla de vida que va a crecer. El Evangelio es una historia que cambia la historia. Por eso el Evangelio no fue entregado de una forma diferente que no fuera la narrativa. Una narración siempre cuenta historias. Una narrativa cuenta en orden las cosas que pasan. Contar vida. Contar vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio es historia que cambia mi historia. La del oyente y la de todos. Y dicho esto, terminemos la línea. La primera línea de Marcos termina con estas dos palabras. Cristo e Hijo de Dios. A ver, detengámonos en esto. Este Jesús, en esta historia de Jesús, hay una epifanía. O mejor, una epifanía es una manifestación de Dios. Dios acontece en Jesús. Y por eso podemos decir una cristofanía, una manifestación de Dios en la persona de Cristo. ¿Y qué se manifiesta?
La experiencia fundante tiene que ver con un descubrimiento, con un conocimiento de este Jesús, que es el Evangelio y que es el anunciador del Evangelio. Descubrirlo ¿cómo? Con los dos títulos. Los dos títulos preferidos de Marcos. No son los únicos, ¿eh? Hay otros títulos. Jesús también es el Rey, Jesús es el Hijo del Hombre, Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor. Todos esos títulos vendrán. Pero Marcos llama la atención sobre los dos primeros títulos por una razón. Cristo e Hijo de Dios, escuchen esto, indican relación. Cristo e Hijo de Dios indican relación. ¿Qué explora el Evangelio? La relacionalidad de Jesús. Esto les va a sonar muy familiar en breve, cuando veamos el recorrido. La relacionalidad de Jesús. Hijo de Dios indica una relación con el Padre. Hijo tiene como correlativo un papá. Cuando tú dices hijo, implícitamente te está refiriendo a un papá, a una relación con un papá. No hay un hijo sin un padre. No se puede hablar de hijo si no tienes en mente un padre. Jesús es el revelador de este Padre Dios, por medio de la relación que Él tiene con Él. Él es el Hijo único, es el Hijo por excelencia. Y hay una dimensión horizontal que se llama Cristo. Cristo es la palabra griega. Cristo es una palabra griega que traduce el hebreo Mesías. Cristo y Mesías significan lo mismo. Christos en griego, Mashiach en hebreo. Como decir casa en español y house en inglés, la misma palabra. Estamos diciendo lo mismo en dos lenguas distintas. Estamos hablando de lo mismo. Mashiach en hebreo y Christos en griego significan ungido. Ungido significa señalado, marcado, en función de una misión. ¿Cuál misión? Una misión que Jesús tiene que llevar a cabo en medio de la humanidad. Por lo tanto, estamos hablando de una relación, de una relacionalidad con la gente. Hijo habla de una relación hacia arriba, vertical, con el Padre Dios. Cristo o Mesías indica una relación horizontal, lo que Él obra en mí, enviado por Dios para salvarme. Cristo, Mesías, indica que Jesús es el último y definitivo enviado de Dios. Dios ha mandado a mucha gente a lo largo de la historia de la salvación. Muchos. Pero este que ha mandado no es uno más. Este es el ungido, que es el Hijo, que es el último y definitivo Rey y Pastor de su pueblo. Jesús es el mediador definitivo de la obra salvífica de Dios en el mundo. Jesús es el mediador, la mediación, el mediador definitivo de la obra salvífica de Dios en el mundo. Por eso es el último y definitivo Rey y Pastor enviado por Dios a su pueblo para salvarlo. Eso es Mesías. Eso es Cristo. Es lo mismo. Christos Mashiach. Y entonces, ustedes en sus cuadernos pueden colocar los dos vectores, las dos flechas, las dos líneas. ¿Qué define a Jesús? Una dimensión horizontal, su relación con los hombres, que no es cualquier relación. Donde Él está, en esa relación salva.
Jesús no es uno que vino simplemente a tener amigos, como dice la canción de Roberto Carlos, yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar, ¿no? Es bonito, qué bonito. No, 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 Jesús no vino a tener 1 millón de amigos, Jesús vino a salvar a millones y millones y millones. Es decir, es una relación significativa. Todo el que entra en relación con Jesús, la vida le cambia, porque Él es una historia que cambia la historia. Todo el que entra en relación con Jesús le cambia la vida. Esa es la dimensión horizontal. Le cura las enfermedades, le perdona los pecados, la saca de la marginalidad, la incluye en la comunidad, la levanta de sus depresiones, todo lo que tú quieras. Es una relación significativa, pero en orden a la salvación. No es cualquier tipo de relación. Es una relación vital, transformadora, a fondo, muy a fondo. Pero Jesús, atención con esto que voy a decir ahora. Si nosotros nos quedamos solamente con la dimensión horizontal, Mesías, Jesús no pasaría de ser un superhéroe, como esos héroes de historias que conocemos, un Superman, un superhombre que hizo cosas extraordinarias. Hoy diríamos, a propósito de todo lo como nos movemos en las redes y todas esas cosas, un influencer. Jesús sería un influencer en Galilea, uno que movió gente y que tenía muchos clics y que tenía mucha gente que se le unía y que le seguía en las redes. Si tú te quedas con lo horizontal, Jesús no pasaría de eso. En Tel Aviv, en Israel, hay un museo que a mí me ha llamado mucho la atención, pero mucho. Es el museo de los grandes hombres de la historia de Israel. Y allá aparece Einstein, aparece Marx, aparece todos los judíos que han ayudado a cambiar el mundo. Ustedes saben que en los últimos 60 años, 80 años, desde que se creó el Estado de Israel, ya llevan 12 premios Nobel. 12 premios Nobel. Es increíble. Como una universidad como la Hebrew University o la Universidad de Tel Aviv ya llevan 12 premios Nobel. Han cambiado el mundo. ¿Y quiénes mandan en el Wall Street en New York? Los judíos, los israelitas. ¿Y quiénes han cambiado muchas cosas a lo largo de la historia de los israelitas? Entonces, ese es el museo, bueno, no solamente ellos, pero ese es el Museo Nacional, estamos en Israel, es el Museo Nacional donde ellos presentan los grandes personajes de la historia. Y cuando uno recorre la galería de los grandes israelitas de la historia, israelíes, aparece un cuadro como el que tengo detrás, aquí al lado de mi oreja. Jesús. Para un judío no creyente, no cristiano, porque hay judíos cristianos, para un judío judío, o un judío simplemente nacionalista, ¿quién es Jesús? Uno de los orgullos de nuestra raza. Uno que ha influenciado en el mundo tanto que hay millones y millones detrás de él. ¿Y quién es? Un judío. Ellos sacan el pecho. ¿Y quién está al lado de ese Jesús? María. ¿Quién es la mujer a la que más le rezan en este planeta? Una judía. Y ellos están orgullosos de eso. ¿Y quiénes fueron los que movieron este movimiento llamado la iglesia? 12 judíos. Los apóstoles eran todos judíos. Todos eran judíos. Todos eran israelitas. Entonces, ellos tienen el museo donde ellos exhiben eso, pero ellos no le creen pero ni poquito a Jesús. No le creen pero ni poquito a la persona de Jesús, porque para ellos Jesús no es Dios. Para ellos Jesús no es hijo de Dios. Y María no es la madre del hijo, no es madre de Dios, ni hijo de Dios. Ahí está la diferencia. Si yo me quedo en Mesías, sencillamente tengo un gran personaje de la historia al cual puedo admirar. Solo la dimensión vertical ayuda a entender el sentido de la horizontal. ¿Por qué Jesús hace lo que hace?
Porque lo hace en calidad de hijo. Porque es enviado por un padre. Porque a través de él está obrando Dios. Y al obrar este Dios se está mostrando no solo como el Altísimo, sino como el Papá. No solo como el Todopoderoso, sino como el Padre Misericordioso. Todo revelado en la persona de Cristo. Y entonces las dos dimensiones son inseparables. La filiación de Jesús no se entiende sin su dimensión mesiánica, crística, es decir, se desparrama en todo su actuar, en todo lo que él viene a hacer. En este Hijo del Hombre, como dice Marcos 10:45, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Y al mismo tiempo no se entiende la dimensión horizontal, sino desde esa verticalidad, porque Él lo hace no como un influencer, no como un superhombre, sino Dios entre nosotros. Es Dios aconteciendo entre nosotros. Y entonces es muy importante esta unidad. Muy importante esta unidad de los dos aspectos. Podemos ahora releer la frase completa. Por favor, volvamos a leer todos juntos, cada uno en su Biblia, Marcos 1:1. Ya la explicamos y ahora podemos hacer la síntesis. Arge tu evangelium, tu Jesucristo, cuyu teu. Bueno, lo digo en griego porque ustedes, bueno, dejen de lado la Biblia en griego un momentico y vamos a leerla en español. Vale, dejémosla en griego porque, bueno, comienzo, es decir, experiencia originante, fundante, explosiva, desarrollo de vida que comienza en pequeño y que se va a desarrollar. ¿Y ese desarrollo cómo se llama? Discipulado. El discipulado de Jesús no es una escuela, no es simplemente la escuela, donde se sientan unos alumnos y aprenden unas lecciones. El discipulado de Jesús es el desarrollo del Evangelio al interior de aquellos que han sido llamados y que han respondido y que pueden ver el crecimiento de sus vidas. ¿Por qué? Porque este comienzo es el comienzo de una buena noticia, de un querigma que tiene como contenido una persona. El Evangelio es Jesús. Es una historia que cambia la historia. La buena noticia de Jesús. Y cuando Él entra en mí, las dos dimensiones de su vida se hacen mías. La filiación y el mesianismo. Yo me hago hijo y me hago cristiano. Me hago hijo en el Hijo y yo me hago cristiano en el Cristo. Este mesianismo de Jesús toca mi vida para salvarla, me introduce en el misterio de Dios, pero también me comparte la misma misión crística de Jesús, salvífica, para ocuparme de mis hermanos, especialmente de los más desfavorecidos, como precisamente lo tenía muy claro. Por favor, en un momento de silencio, cada uno vuelva a leer la primera línea de Marcos, porque esta es clave fundamental. Si no partimos de la clave, nos perdemos. Vamos a hacer una clase de didácticas. Pues alguno puede decirme, pero dígame lo práctico, ¿cómo se forma la comunidad? ¿Cómo? Espera, cálmate, niño, cálmate. Tómate una manzanilla. Oye, cálmate, por favor. Espérate, ten paciencia. Hay que comenzar desde el principio. Y la primera línea nos da la clave. Comienzo. Cada palabra es importante. Comienzo. Evangelio, buena noticia, es lo mismo. Jesús, de Jesús, ya les expliqué el de Jesús. Cristo, Hijo de Dios. Una simple frase y un mundo entero que se abre. Una frase muy sencilla y todo un mundo que se abre. ¿Cuál es ese mundo? El resto del libro. El resto del libro es esa frase.
Por favor, pon tu Biblia delante de ti un momento. Te voy a dar un minuto para que lo hagas por tu cuenta. Suelta el lápiz, por favor. Suelta el lápiz un momento. Coge tu Biblia, ponla ante tus ojos y lee esa línea. Despacio, ojalá en oración. Es un curso, pues no es una lección divina, es un curso. Pero igual, no, siempre el corazón ve más, lee más. Por eso la oración. Léelo despacio y a ver qué entendiste. ¿Qué te está proponiendo Marcos en este libro? ¿Qué quiere invitarte a descubrir Marcos en este libro? ¿Qué quiere Marcos que suceda en ti cuando leas este libro? Y ahora te quiero pedir un favor. Vuelve a abrir el chat que tienes ahí dentro de la plataforma e intenta escribir palabras de tu síntesis que has entendido de la primera clave fundamental, de la primera clave del libro. El mismo evangelista ya te dijo para dónde va. Y tendremos que ser muy respetuosos cuando vamos leyendo el libro de qué era lo que él quería que pasara cuando lo leyeras. Si no corremos el riesgo, como pasa a veces, no ustedes, porque ustedes son muy formados. Gracias a Dios, ustedes en la escuela, en el Centro Bíblico Verbo Divino, les han enseñado a leerle bien la Biblia. Pero hay gente que comienza desde el capítulo 5, desde el capítulo 8, y no lee la primera línea. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú lees más adelante, pero no entiendes la clave inicial? No ubicas, no ubicas. A ver, vamos a escribir. Yo veo que ya estamos escribiendo. Gracias. Nuevo inicio de Jesús, transformación, invitación, nuevo comienzo en mi vida. La buena noticia es el Hijo de Dios y el Cristo. Nuevo inicio de Jesús, inicio del buen camino. Me invita a comenzar. Estoy leyendo lo que están escribiendo ustedes mismos. Comienzo de la buena noticia, que empecemos a conocer a Jesús. Jesús es Dios, así es. Una semilla que se abre, es una comparación, Jesús mismo la va a usar. Experiencia fundante, claro, empezar desde el principio. ¿Por qué muchas cosas fracasan? Porque no sembramos bien, no sembramos bien. Y Marco está preocupado porque se siembre bien. Conocer, descubrir una nueva historia, estoy leyendo sus anotaciones, Jesús se revela, comienza a conocer a Jesús, soy hijo de Dios, bueno, creer que Jesús es el hijo de Dios, seguir el ejemplo de Jesús, volver a empezar. Ese es Marcos, volver a empezar, volver a Galilea. Un nuevo comienzo del discipulado, una identidad, la identidad divina de Jesús, dice Nietzsche, que a través de mi experiencia, dice Nietzsche, bueno, hermana, bueno, doctor Carlos, Paula, María Simba, Emma Saruma, Hilda, Esperanza, Norma, Mary, Yadira, Elizabeth, Vivi, María Obando, Norma, Parta, Pico, bueno, Patricia, Alcides, Luz Hernández, Álvaro, Emma, Verónica, Estela, Liliana, Dominga, Susana. Bueno, una pregunta, padre Lawrence. Eh, el descanso humanitario, porque hay que descansar, ¿a qué hora va a ser? ¿A las 10 o a las 10:30? Tú nos dices, lo programado era 10:30.
Y de 11 a 12:30 el segundo momento. Perfecto, estamos bien. Pero No, nos, está perfecto. Y es nos, simplemente para yo tenerlo presente, nada más. ya, Me parece bien, creo que podemos aprovechar esta media hora porque estamos en caliente y lo que viene es importante dejarlo claro de una vez. muy calientes. Bueno, no en caliente me refiero en sintonía con el tema, Padre Laure. La cabeza se calienta y bueno. Eh, Segunda clave. Vamos a ver la segunda y la tercera clave. Quien entendió la primera, las dos que siguen las va a agarrar facilito. Bueno, gracias a todos los que han puesto en el chat sus síntesis. Gracias de corazón. Ahorita las seguiré yo leyendo. En el descanso a las 10:30 los voy a leer a todos. Por lo pronto, sigo con mi explicación. Estamos en el tema número 2, 3 claves para entender a Marcos, para entender la propuesta de Marcos. Primera clave, línea número 1, comienzo del Evangelio. El mismo evangelista nos dio la clave de lectura del Evangelio y nos dijo que se trata de una experiencia fundante, de saber cultivar lo fundante. Lo demás viene. Por lo tanto, en el discipulado es muy importante ponerle cuidado al comienzo. Cómo sembrar bien, cómo cultivar bien, que lo demás, puesto que es una fuerza de vida y que es de Dios, crecerá. Pero tienes que sembrarlo bien. Segunda clave. Clave número 2. El Evangelio se divide en dos partes, y por eso este punto será más breve porque ya lo vieron ayer por la mañana, con la ayuda de Padre Lawrence y de la señorita Katy. El Evangelio de Marcos se divide en dos partes. Lo importante es que proponen estas dos partes. Se divide en dos grandes partes. Cada una de ellas hace el proceso para confesar la fe en Jesús, como fue dicho en el título. Cada una de ellas, cada una de las dos partes, hace un camino pedagógico para llevar a la confesión de fe en Jesús, tal como se propuso en el título. Es decir, cuando decimos confesión de fe, estamos diciendo un conocimiento de Jesús. ¿Por qué es tan importante el conocimiento vital de Jesús? Pues porque lo que acabamos de explicar. Porque el Evangelio es Él, no solo lo que Él dice. El Evangelio no son frasecitas de cartelera de colegio donde que yo soy el pan de vida y pórtense bien y yo no sé qué. Ámense los unos a los otros. El Evangelio es la persona de Jesús, con la cual tú tienes que tratar. Y en él tú descubres las palabras, claro, ahí sí. En él ya las palabras de él te calan y tú las vives. La primera parte, la primera parte va del capítulo 1, versículo 1. Mírenlo, me gustaría que ustedes lo hicieran pagineando, como estoy haciendo yo en este momento, su Biblia. O sea, moviendo la Biblia, mirándolo. Mírenlo en vivo y en directo. Porque usted toma la nota, pero después dice, ¿cómo era la cosa? Míralo en vivo y en directo, que el ojo retiene más cuando mira el libro. Desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 30. Bueno, algunos han subdividido un poquito antes o un poquito después. Vamos a adoptar en este curso 8:30. Capítulo 1, versículo 1 al capítulo 8, versículo 30. ¿Qué ocurre al final de esta primera parte? ¿Por qué lo subdividimos así? Porque el capítulo 8, versículos 27 al 30, tiene la confesión de fe en Jesús como Cristo, o sea, Mesías. Los discípulos descubren a Jesús como el Cristo, como el Mesías, y lo proclaman. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y la mayor parte de la gente, en la encuesta popular, en la percepción popular, es que Jesús es un profeta. Un profeta enviado por Dios, eso es correcto. Un profeta como Juan Bautista,
un profeta como Jeremías, como Elías, como alguno de los profetas. Allá es en una lista de profetas. Todos son profetas. Un profeta es una persona que habla en nombre de Dios, pero no es Dios. Un profeta habla en nombre de Dios, pero no es Dios. Al menos la lista que nos pusieron ahí. Y por eso Jesús les va a preguntar, bueno, ¿para ustedes yo soy simplemente un profeta? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y claro, Jesús era un profeta, porque él hablaba en nombre de Dios, pero Jesús era mucho más. Y los discípulos vieron ese más. Y Pedro sale al frente y va a decir, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, para decir, tú eres el último y definitivo rey y pastor enviado por Dios a salvar a su pueblo. Es decir, no eres uno más. Eres más que un profeta. Sin embargo, Jesús inmediatamente, versículo 30, calla en la boca, calla en la boca. Ahí lo dice, versículo 30. Vea el versículo 30, donde termina la primera parte. Entonces les ordenó enérgicamente. ¿Cómo será eso de enérgicamente? Yo aquí lo hice muy pasito. Yo aquí lo hice muy pasito. Pero aquí dice enérgicamente. Enérgicamente es fuerte. Que a nadie hablaran acerca de él. Los mandó a callar. Y comienza la segunda parte. Enseguida, versículo 31, Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección. Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección. Y entonces, a partir de ahí, de este anuncio de la cruz, comienza la segunda parte. Segunda parte, Marcos capítulo 8, versículo 31, hasta el final, donde se desarrolla ese programa que está en 8:31. Es decir, la pasión, muerte y también la resurrección de Cristo. Ese es el programa de la segunda parte. Pero tiene que ver con la confesión de fe. ¿Cuál era el otro título que estaba en la primera línea de Marcos? Comienzo de la buena noticia de Jesús. 1, el Cristo, ya lo confesaron como el Cristo. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro título? Hijo de Dios. Hijo de Dios. La segunda parte es el descubrimiento de Jesús como Hijo de Dios. ¿Y cómo se descubre a Jesús, el Mesías, que es Hijo de Dios y que no es simplemente un influencer, un superhéroe? No, 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 es el Hijo de Dios y es Dios. Solo se le conoce en el camino de la cruz. Y curiosamente ya no en los milagros, no en los hechos prodigiosos, sino exactamente lo contrario, en la humillación. ¿Por qué? Porque esa humillación él la vive por obediencia al Padre. Y aquí les doy una clave. Les doy una clave que les pido por favor no olviden. En el mundo hebreo antiguo, filiación es sinónimo de obediencia. Repito, en el mundo hebreo antiguo, filiación es sinónimo de obediencia. Y Jesús va a ser descubierto como hijo de Dios porque obedeció al Padre. Marcos capítulo 15, versículo 39. ¿Quién confiesa la fe en Jesús como hijo de Dios? Un pagano, un centurión romano. Además, un centurión no es cualquiera, ¿eh? Un centurión no es de los bajitos, en la jerarquía militar es de los altos. Es un general, pero es un pagano. Y este hombre va a decir, viendo al crucificado, más exactamente dice el texto,
viendo la manera como murió, no el hecho de la muerte. Él no se fija en el hecho de la muerte, que fue por nuestra salvación. Él se fija en la manera como murió. Y él interpretó, él leyó la señal y la interpretó correctamente. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. ¿Qué es lo que se observa entonces en la muerte de Jesús? Es la manera como muere. No solo el hecho de la muerte. Eso es un aspecto importantísimo, claro. La salvación está en esa muerte, en esa sangre. Pero importa mucho, pero muchísimo. Es la manera. Y esa manera, según el centurión, le estaba mandando el mensaje de que ese hombre era un hijo. Bueno, yo he dicho en el mundo semítico, pero un romano fue capaz de leerlo porque es también parte de su cultura entender esto. Por eso hay que tener cuidado, mis queridos amigos, cuando hablamos de la relación de Jesús con el Padre. Hay que entenderla en su marco cultural. Hay que entenderla en el marco cultural de una sociedad agraria, campesina, antigua, donde un hijo le debía respeto a su papá. Bueno, hoy también, yo no veo hijos que le falten el respeto a los papás, creo, ¿no? Me han dicho que todos los hijos son obedientes, que nadie le habla mal al papá o a la mamá, que todos son supremamente dóciles. Bueno, eso me han contado, ¿no? Katy, que es mi informante, me dice que todo el mundo es súper obediente. Para un judío, para un israelita y cualquier persona del mundo antiguo, un hijo le debe obediencia al papá, absoluta. Y hay del que no obedeciera. Antiguamente, por cierto, esto es un comentario paralelo al margen, la obediencia se aprendía a palos. Se aprendía a palos. Eso de la letra con sangre entra, eso es un principio muy antiguo. Eso era palos. Te portaste mal, vea. Hoy, donde, lo digo por mis sobrinos, donde la mamá le diga algo al niño, ay, eso es contra los derechos del niño, ¿no? Se va a traumatizar. Yo aquí estoy, no estoy traumatizado. Y a mí me dieron unas cuantas. Pero bueno, yo no voy a entrar en esa discusión, porque también es verdad que ha habido abusos. Ha habido abusos en los castigos, entonces yo estoy de acuerdo también que le hayan puesto cuidado al tema, y me alegro. En el mundo antiguo, en el mundo antiguo, ¿cómo se descubría la filiación? Por la obediencia. Cuando nosotros leemos el texto del Getsemaní, cuando Jesús dice, Padre, Abba Padre, y lo dice entre lágrimas, tú todo lo puedes. Para ti todo es posible, papá. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la declaración de un verdadero hijo. No es papá, Abba, como lo presentan en algunas catequesis, el papito, el papacito. Jesús le hablaba con mucha ternura y cariño a papá Dios. De eso yo no lo dudo. Pero lo que el Evangelio está diciendo es más que eso. Además que el mundo antiguo en las relaciones familiares no era tan expresiva en los afectos. Lo que está diciendo es, tú eres mi padre porque yo te obedezco. Y todos conocerán que tú eres mi papá por mi obediencia. Tanto, tanto, tanto es así que Jesús dice, esto es lo que yo quiero. Jesús es sincero. Jesús dice, por mí, aparta de mí este cáliz. O sea, papá, si se puede evitar, yo lo evitaría. Pero, y aquí, esta es la verdadera súplica de Jesús, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, yo quiero lo que tú quieras. Ya está. Así me parte el alma. Eso se llama obediencia. ¿Qué fue lo que el centurión romano y la gente que estaba en el Calvario vio en Jesús? Esto que empezó en el Getsemaní y que y que si van mirando retrospectivamente te das cuenta que esa era la gran constante. Un Jesús obediente a la voluntad del Padre, al querer del Padre,
así le haya costado una cruz. Ya hablaremos de eso porque aquí está precisamente el escándalo. ¿Cómo es posible que en esa muerte Dios quiera una muerte, por ejemplo? Eso es un escándalo. ¿Cómo se entiende eso? Báileme ese trompo en la uña, resuélvame ese lío. Ya hablaremos de eso, calma, no se me pongan nerviosos, tranquilo, paciencia, tómese una manzanilla, ya vamos a hablar de eso. Respire profundo, por favor, deje los nervios. Entonces, segunda clave, el Evangelio de Marcos traza dos itinerarios. Primera parte, Jesús como Cristo. Segunda parte, Jesús como Hijo de Dios. Itinerarios de descubrimiento, porque Jesús todo el tiempo es Hijo de Dios. Ya desde el capítulo 1 el Padre dice, este es mi Hijo amado, en él me complazco, o sea que el tema está siempre. Y Jesús como Cristo será siempre Cristo, y no solo en la primera parte, hasta el final, porque está cumpliendo su misión con nosotros. Las dos dimensiones son inseparables. Lo que decimos aquí es que Marcos nos presenta, nos hace caer en cuenta de que hay un camino, ya no desde Jesús, sino desde los discípulos. Desde Jesús la unidad nunca se rompe, pero los discípulos lo descubrirán paso a paso. Primero como Cristo, luego como Hijo de Dios. Hijo de Dios completa a Cristo. Pedro había dicho la verdad cuando dijo, tú eres el Cristo. Pero Jesús podría entenderse desde muchas maneras, desde muchos enfoques mesiánicos. Y el enfoque mesiánico de Jesús es muy preciso. Es el de un hijo de Dios. El de un hijo de Dios. Entonces, está clara la segunda clave y quiero agregar todavía en esta segunda clave este dato. En la primera parte, se descubre más, el corazón se abre más hacia la novedosa identidad de Jesús, hacia la novedad de Jesús. Y en la segunda parte, al cómo seguirlo. La primera parte más enfocada hacia el abrirse a la novedad, ya cuando Pedro dice algo que la gente no decía, va más allá y hay una novedad. Y Jesús la va a completar. Por eso pasa lo que pasa. Pero en la segunda parte, el énfasis, una vez que ya se han abierto, ahora es cómo seguirlo. ¿Y cómo se le sigue? Cargando la cruz. ¿Y qué significa cargar la cruz? Calma, ya lo vamos a ver. Tercera y última clave antes de hacer la pausa. Tercera y última clave para entender a Marcos. Creo que con la visión que tenemos hasta aquí, yo creo que ya tenemos realmente ya el cuchillo y el tenedor para comernos el ponqué, el queque, para disfrutar esta comida. Clave número 3. Clave número 3. La pedagogía del silencio. Aquí no son los sonidos del silencio como la canción aquella de Simon & Garfunkel. Aquí es la pedagogía del silencio. ¿Cuál es, mis queridos amigos? ¿Cuál es el elemento tensor, el cauchito, el elemento tensor de este drama? ¿Cuál es el elemento tensor de este drama que te mantiene atento? El elemento tensor de este drama es el silencio. Los biblistas, desde hace ya un siglo, le han puesto nombre a este silencio. Le han llamado el silencio mesiánico, el secreto mesiánico. Y eso es verdad. Cuando uno estudia la Biblia se da cuenta de que sí, hay una técnica dentro del Evangelio que no solamente está en Marcos, también está en los otros dos sinópticos, Mateo y Lucas. Pero Marcos lo tiene de una manera muy, muy particular. Cada evangelio lo maneja esta técnica del secreto mesiánico de una forma propia, muy acorde con la teología propia del libro. Marcos tiene dentro una didáctica, una pedagogía
que es la del secreto mesiánico, la del silencio mesiánico. ¿Qué consiste? Atención en qué consiste. Cada vez que alguien lo descubre, Jesús lo manda a callar. Cada vez que alguien lo descubre, Jesús lo manda a callar. Y eso es muy curioso. Bueno, esto es una observación que viene de la lectura misma del libro. Lo descubrió un alemán de apellido Wrede y lo desarrolló un belga, que por cierto se vino a vivir a América Latina, en Brasil, en Fortaleza, se llama Caetano Minetti de Tilesi. Bueno, dejando de lado la farándula de los biblistas y sus publicaciones, veamos en qué consiste esta pedagogía del silencio. Jesús, mis queridos amigos, manda a callar a 3 personajes. En particular, a 3 personajes. La circunstancia es la misma. Cada vez que alguien descubre quién es él, Jesús lo calla. Le dice, vea, cierre el pico. Estos 3 personajes son, 1, los demonios. 2, las personas que han sido beneficiadas por un milagro. Y 3, los mismos discípulos. Por eso interesa para el tema del discipulado. Esto es importante para entender el discipulado también, la pedagogía del discipulado. Repito, 1, los endemoniados. 2, las personas, o los demonios, ¿no? Exactamente los demonios. 2, las personas que han sido beneficiadas por un milagro. Y 3, los mismos discípulos. Veamos. A, B y C. A, los demonios. Jesús sistemáticamente mandó callar a los demonios. En su primer milagro, en el Evangelio de Marcos, por favor abran sus Biblias, en el capítulo 1, por favor, vamos a mirar. Marcos capítulo 1, versículos 24 y 25. Primer milagro de Jesús. Ya está de pelea, ¡pum!, con el diablo. Eso tiene que ver con su misión. Claro, tiene que ver con la misión de Jesús. ¿Quién es el antagonista? El diablo, el Satanás, el maligno. No voy a entrar aquí en los temas de si tiene cachos o cola o si es serpiente, eso no me interesa en este momento. Es el maligno, el mal, lo que destruye la humanidad y el proyecto de Dios. Y resulta, si ustedes miran el texto, que en la sinagoga el demonio sabe quién es Jesús. Y lo grita a los 4 vientos. Yo sé quién eres tú. Yo sé quién eres tú. Resulta que este evangelio de Marcos es el evangelio de quién eres tú. Y el demonio es el primerito en decir, yo sé quién eres tú. Y le dice, tú eres el santo de Dios. Santo de Dios es equivalente a hijo de Dios. O sea, dio en el clavo de una vez. Lo que dijo el diablo era verdad. Lo que dijo el espíritu inmundo era verdad. El diablo, el demonio, el maligno, que en Juan es presentado como el padre de la mentira. El diablo es más mentiroso. Por fin dijo la verdad. Y el único día en su vida que dijo la verdad, lo mandaron a callar. ¿Quién? Jesús. Entonces dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús manda a callar al demonio? Es más, el versículo 25, si observan, es tajante, es fuerte. Jesús entonces lo conminó, o sea, lo reprendió, le habló con fuerza. Al diablo no se le puede tratar pasito, ¿eh? Lo trató con fuerza. Cállate. Ahí está, le cerró la boca. Cállate. Y para afuera. Sal de él. Jesús
manda callar a los demonios y los demonios sabían quién era Jesús. La pregunta es, ¿por qué Jesús? Si el demonio ha dicho la verdad, ¿por qué carambas lo manda callar? ¿Qué sentido tiene eso? Jesús podía haber dicho, ve, qué bueno, hasta el demonio sabe quién soy yo. El demonio se convirtió, el demonio sabe, el demonio está proclamando quién soy yo, ha dicho la verdad. Lo mismo que dijo el Padre en el bautismo, tú eres mi hijo amado. Este dice, tú eres el santo de Dios, que es más o menos lo mismo, más o menos. Y no solamente en esa ocasión, esto es sistemático. Sigan leyendo el Evangelio de Marcos. Capítulo 1, versículo 34. Después que salió de la sinagoga de Cafarnaúm, fue a la casa de la suegra de Pedro, cura la suegra, cura doña suegra, y por la tarde le traen muchos enfermos y endemoniados a la puerta. Y de nuevo se repite la escena del demonio. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y miren lo que dice Marcos. Pero no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. No dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. Lo conocían. El Evangelio no es precisamente para conocer a Jesús. O sea que esto es interesante, esto es positivo. Y sin embargo Jesús les calla la boca. Si seguimos leyendo, esto no es todo. Miren por favor el capítulo 3, versículo 11. Versículos 11 y 12. Ya vamos más adelante en la misión. En el capítulo 3, versículo 11, se dice que estos demonios no solamente gritaban que él era el Hijo de Dios, sino que además se arrojaban a sus pies. Esto en griego es la proskinesis, una adoración. Dice, pero ¿cómo así? Se arrojaban a sus pies, es un acto de reconocimiento, de adoración. Esto es raro. ¿Por qué a Jesús no le gusta que el demonio se le incline al suelo y lo adore? Y agrega el versículo 12, pero él enérgicamente, otra vez con fuerza, enérgicamente, esto es muy de Marcos, con fuerza, les callaba la boca. Que no dijeran públicamente, que no dijeran quién era, que no confesaran la fe. Pero si no, lo que Jesús quiere no es que se confiese la fe, ¿por qué le calla la boca? Cuando dicen que tú eres el Hijo de Dios, o sea, más clarito no se puede. Lo que al final del Evangelio se dice, ya está dicho aquí. ¿Por qué Jesús manda callar a los demonios? Respuesta. Respuesta. Porque el demonio, esto no lo olviden, porque el demonio confiesa la fe con la boca, pero no con la vida. El demonio habla de labios para afuera. Tú eres el Hijo de Dios. Sí, pero la vida, pero sigue siendo demonio. Sigue siendo un diablito. ¿Por qué? Porque habla de labios para afuera. La vida sigue siendo la de antes, la de siempre. No ha cambiado de vida, simplemente de labios para afuera. Y Jesús, ¿por qué es lo que está buscando Jesús? La verdadera confesión de fe no es la de la boca, es la vida. Confesar la fe con la vida, porque la boca puede prometer, la boca puede decir cosas lindas y la vida ir por otro lado. Y la vida ir por otro sendero, por la vía contraria. La boca aguanta lo que sea. La que verdaderamente habla es la vida, mi comportamiento todos los días, no lo que yo un día dije en voz alta levantando la mano. Jesús está formando a los discípulos, no para que repitan frases. Ese no es el discipulado. No es para que repitan frases y vayan de puerta en puerta y repitan la misma carreta, la misma cháchara.
es para que su vida sea lenguaje. Su vida sea el lenguaje de lo que creen. Y por eso manda callar a los demonios. Porque el demonio, miren, el demonio más ortodoxo no ha podido ser. Doctrinalmente, correcto. Pero la vida va por otro lado. Una cosa es la ortodoxia y otra cosa es la ortopraxis. En cuestión de ortopraxis, ortopráctica, práctica correcta, el demonio nada. Demonio era demonio. Mucha ortodoxia, pero nada de ortopraxis, nada de práctica. ¿Saben cuál es el problema, mis queridos amigos? Y con esto terminamos ya la primera parte de la mañana y dejaremos, todavía nos queda faltando un puntico del silencio, todavía lo completaré ahora el silencio de los enfermos, de los curados y el silencio de los discípulos. Terminemos con esto del silencio de los demonios. Jesús manda callar a los demonios porque quiere una confesión de fe con la vida y no con la boca. Este es un evangelio bautismal, catecumenal, de la iniciación a la fe. Y esto en el bautismo, los catecúmenos tenían que decir públicamente que creían cuál era su fe y entonces los sumergían en el agua del bautismo. Pero lo que importaba no era lo que dijeran con la boca, era lo que dijeran con la vida. Se lo voy a decir para que lo reflexionen ahora en el descanso. Se lo voy a decir, perdónenme, se lo voy a decir de una forma cruel. Perdónenme. Y perdonen el abuso de confianza de este cura. Hasta el demonio puede ser un catequista. Porque el demonio lo que enseña es correcto. Pero luego sigue siendo demonio. Parece que sigue siendo demonio. El demonio puede ser profesor de religión. ¿Por qué? Porque lo que dice es correcto. El demonio puede ser profesor de teología. El demonio puede ser profesor de Biblia. Porque además se la sabe. Pero Jesús no quiere eso. Jesús no quiere que solamente se diga con la boca, sino que se diga con la vida. Y entonces, ¿por qué manda callar al demonio? Porque el demonio sigue siendo demonio. Porque el demonio no sigue a Jesús. El demonio dice cosas, pero no sigue a Jesús. ¿Quién es entonces? Conclusión. ¿Quién es el que está autorizado a confesar la fe? El que siga a Jesús paso a paso. O sea, el discípulo. A Jesús se le confiesa con el discipulado. Y esto el demonio no es. El demonio discípulo no es. Claro. ¿Entienden ustedes ahora lo que ocurre en el capítulo 8? En los versículos 32 y 33, cuando Jesús le diga a Pedro, Satanás. Cuando Pedro, que acaba de confesar la fe con la boca, lo dijo con su linda boca, Jesús le dijo, cállese, y más bien escuche. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de las autoridades, lo matarán, lo crucificarán, pero el tercer día resucitó. ¿Y qué hizo Pedro? Señor, venga acá un momentico, venga acá. Y reprendió a Jesús, como quien dice, no diga eso, no diga eso. Como si Pedro le dijera, oiga, mientras yo sea el Papa, bueno, mientras yo sea Pedro, nadie le pone la mano a usted. Yo usted no lo voy a dejar morir. ¿Y qué le dijo Jesús? Para atrás, Satanás. Vete de mi vista, Satanás. Jesús llamó a Pedro de Satanás, porque Satanás eso era lo que hacía. Lo que hizo Pedro, confesar la fe con la boca, pero cuando Jesús le dijo, sígame, le propuso a Jesús otro camino. Y eso va a decir es que los pensamientos de los hombres no son los pensamientos de Dios, Pedrito. Para atrás, o sea, hágase discípulo. Y el diablo no es discípulo. Quítate de mi vista, Satanás. Exactamente el texto griego no dice quítate de mi vista, Satanás. Lo que no es va de retro Satana, que es la versión latina, es ponte detrás de mí.
porque te están comportando como Satanás. Y Satanás no camina detrás de mí, no es mi seguidor. ¿Me entienden ahora por qué Jesús manda callar a los endemoniados? ¿Quedó claro? Lo que Jesús busca no es una confesión de fe de boca, sino una confesión de vida. Y esta confesión de vida se llama seguimiento, discipulado, compromiso. Nos vemos dentro de media hora.